Ok, vamos a ver lo que es ejercicios y problemas con razones trigonométricas. Aquí tenemos razones trigonométricas. Vamos a ver por acá. Ok, aquí tenemos un triángulo. Este triángulo es rectángulo. Aquí tenemos para el ángulo beta, que es con el que vamos a trabajar, tenemos cateto opuesto, que sería el lado opuesto al ángulo. Tenemos el cateto adyacente, porque es el que está aquí formando el ángulo beta, y tenemos la hipotenusa. La hipotenusa es el lado que está opuesto al ángulo recto, o sea, el ángulo que mide 90 grados. Con un triángulo con estas características, que mide 90 grados, tiene su cateto opuesto, adyacente, su hipotenusa, entonces se forman unas razones trigonométricas. Seno de beta, que es el ángulo, es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Coseno de beta es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y tangente de beta es cateto opuesto entre cateto adyacente. O sea, tangente es seno entre coseno, pues y esto se puede demostrar sustituyendo. Ok, estas son razones trigonométricas básicas. También están las razones trigonométricas inversas. Usando el mismo triángulo rectángulo, el inverso del seno es la cosecante. Entonces, cosecante de beta es hipotenusa sobre cateto opuesto. Porque el seno, recuerden que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero como esta es la razón trigonométrica inversa del seno, entonces hipotenusa sobre cateto opuesto. Igual la secante es el opuesto del coseno. Entonces, el coseno era cateto adyacente sobre hipotenusa y la secante sería hipotenusa sobre cateto adyacente. Y está la cotangente, que es el opuesto de la tangente. Entonces, aquí cambia a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Ok, vamos a ver entonces, aquí están todas, ¿verdad? Aquí hay una aclaración. Para acá, el ángulo beta, el cateto opuesto, sería el cateto adyacente del ángulo alfa. Aquí tenemos dos triángulos. En el primero, estamos tomando como referencia el ángulo B. Y en el segundo, estamos tomando como referencia el ángulo alfa. Entonces, si yo quiero calcular el seno de beta, sería cateto opuesto entre la hipotenusa. Pero si yo lo que quiero en el otro triángulo, el seno de alfa, es siempre es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Pero fíjese que el opuesto de alfa sería el adyacente de beta. ¿Okay? Entonces, vea, coseno de beta es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y el coseno de alfa también es cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Ya? En ambos casos. Pero fíjese que en el caso de alfa, el adyacente es este que está acá, y en el caso de beta, el adyacente es este que se podría decir que es la altura. Y la tangente de beta y tangente de alfa, ambas son cateto opuesto sobre cateto adyacente. La misma fórmula, solo que el cateto opuesto y el adyacente son diferentes en cada uno de los triángulos porque la ubicación del ángulo es diferente. Pero la fórmula es la misma, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ok, vamos a ver unos problemas. Dice el problema 1. Una calle recta que sube una determinada pendiente que se eleva a 26 metros por cada 100 metros horizontal. ¿Qué ángulo forma con la horizontal? O sea, aquí la pregunta es el ángulo. Entonces vamos a ver la respuesta. Primero debo de subrayar la información que yo considero importante. Entonces, que se eleva a 26 metros por cada 100 metros horizontales, eso es una parte clave. Y después, ¿qué ángulo? Es la parte clave de la pregunta. Entonces, si yo hago algún tipo de gráfico, esto me ayuda mucho. Aquí yo tengo el ángulo alfa. ¿Qué ángulo forma con la horizontal? Este es el ángulo que me están preguntando. Y por cada 100 metros, que para alfa sería el cateto adyacente, dice que se eleva a 26 metros, que sería el cateto opuesto. Entonces yo necesito buscar una de las razones trigonométricas que me relacione esta información. Y esa, en este caso, es tangente, que es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces lo que hago es sustituir valores. Una vez que divido acá, encuentro la tangente inversa y
lo multiplico por 0.26, que es el 26 entre 100, que es el cateto opuesto entre el adyacente. Y eso me va a dar alfa igual a 14.57. Ese sería el valor del ángulo. Vamos a ver un segundo problema. Dice, una escalera de 30 pies de altura se coloca sobre una pared formando un ángulo de 60 grados con el piso. ¿A qué altura de la pared se apoya la escalera? Entonces, paso 1, hagamos algún tipo de gráfico para, subrayamos la información clave y hacemos algún tipo de gráfico que nos ayude a entender el problema. Entonces, escalera de 30 pies. Esto sería la hipotenusa, porque dice que se coloca sobre una pared, formando un ángulo de 60 grados. En este caso ya me dan el ángulo. Pero lo que me piden es qué altura de la pared se apoya la escalera. O sea, lo que me están pidiendo es altura. Entonces, tengo hipotenusa, tengo ángulo y me están pidiendo altura. ¿Quién me relaciona estas tres? O sea, el ángulo, cateto opuesto, hipotenusa. Entonces sería el seno. Sustituyo los valores, seno de 60, porque el ángulo ya lo tengo. Altura no lo tengo, sobre 30, que es la hipotenusa. Entonces el 30 lo multiplicaría con el seno de 60. Multiplico y me da 25.98 pies. Esa sería la altura donde se apoya la escalera respecto al suelo. Vamos a ver un siguiente problema. Dice, un avión de una compañía sube al despegar del aeropuerto con un ángulo de elevación de 20 grados con relación al suelo. ¿Qué altura alcanza después de recorrer 3.5 kilómetros? Entonces, esos 3.5 kilómetros, ¿qué serán? Altura, hipotenusa. Entonces, subrayamos la información importante. Dice que el avión sube con un ángulo de elevación de 20 grados. O sea, ahí ya me está dando la idea de que esa es la hipotenusa. ¿Qué altura después de recorrer 3.5 kilómetros? Esta es la distancia de la hipotenusa. Aquí tenemos el triángulo, 20 grados, 3.5 kilómetros, lo que ha recorrido el avión, porque dice que el avión sube. Y entonces me están preguntando la altura, después de 3.5 kilómetros. Entonces aquí también se usa el seno, porque tengo ángulo, me piden cateto opuesto y tengo hipotenusa. Entonces relaciono esta información y 1.197 kilómetros. Esa es la altura que tiene el avión después de haber recorrido 3.5 kilómetros, elevándose con un ángulo de 20 grados. Si se eleva menos, si se eleva más, pues tendría menos o más altura. Pues acá tengo el problema 4. Este lo va a resolver usted. Le puede poner pausa al video, lo resuelve. Dice, calcule el ángulo de inclinación de los rayos del sol si una mujer de 1.5 metros de estatura proyecta una sombra de 7 metros. Pues vea cuáles de las razones trigonométricas. Recuerde subrayar la información importante, la nota. Trate de hacer un gráfico, pues, y después vea qué razón trigonométrica es la que más le va a funcionar. Bueno, muchas gracias. Dios les bendiga. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Ahora que están jóvenes, que están estudiando, busquen de Dios porque es el mejor momento. Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo video. Seguimos estudiando matemáticas, pero recuerden, lo más importante es que usted acepte a Jesucristo como su único y verdadero Salvador. Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video.